que sirven para llevar los conductores en las instalaciones eléctricas. Más o menos lo que vamos a ver no en sí los tipos de ductos, sino que vamos a ver el tamaño de los ductos, cuántos cables pueden llevar por dentro, y vamos a ver también algunas denominaciones de los aisladores. Les voy a compartir el material para que vayamos trabajando y pero antes voy a empezar a grabar. Siempre acuérdenme de grabar porque se me olvida. Bueno, les voy a compartir el material para que comencemos con la clase pues el día de hoy. Ahí. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una clase, una hoja que contiene el número máximo de conductores que podemos alojar dentro de un tubo de conduit. Pueden ver al lado izquierdo, donde está la primera columna, las denominaciones del tipo de conductor, ¿verdad? Que son tipo T, TW, THW, hay conductores RH, RHH, etcétera, ¿verdad? Unos con cubierta y otros sin cubierta, para los cables que son bastante gruesos. Aquí también tenemos con cubierta y sin cubierta. Vemos por acá, pues, esta es la parte importante. Aquí está el calibre de los conductores. Y por este lado que vemos acá, donde dice diámetro nominal, vamos a ver los diámetros de los ductos en milímetros. Como pueden ver, tenemos 13 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, 32, 38, 51, etc. 13 milímetros viene a ser un ducto de media pulgada. 19 milímetros viene a ser un ducto de 3/4 de pulgada. Y 25 milímetros viene a ser un ducto de 1 pulgada. Acuérdense que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Entonces una pulgada tiene también 2.54 milímetros. Por esa razón, 25 milímetros viene a ser un ducto de 1 pulgada. Podemos ver, pues, para ver algunos ejemplos, en el caso del cable que nosotros usamos, que es THW, aunque nosotros usamos THWN, aquí tenemos THW. Podemos ver que por un cable de número, 14, si usamos un ducto de media, podemos mandar 8 cables. Podríamos mandar tal vez un poquito menos si fuera THWN, porque al poner la N aquí en el conductor, tenemos un forro adicional de nylon. Pero eso es lo que nos está dando acá, es una idea de cuántos conductores van ahí. Recuerden que el número de conductores que van dentro de un ducto debe equivaler al 60% del espacio. O sea que el 40% del espacio del conductor debe de quedar libre. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si usamos un cable número 12, en un tubo de media podemos meter 6. En un tubo de 3/4 podemos meter 11 cables, y en un tubo de 1 pulgada podemos meter 17. Pero como les digo, si el cable va a ser THWN, que contiene una cubierta de nylon adicional, ese diámetro aumenta. Por lo tanto, en vez de mandar 17 conductores en un cable de 1, en un ducto de 1, pueden mandar 16 o 15. Y así sucesivamente. Aquí tenemos denominaciones RHH. Estas denominaciones casi no las vamos a usar. Acá vamos a usar la THW, THWN. Pero podemos ver más denominaciones aquí, THW, que son ductos bastante gruesos, como el 6, el 4, el 2, el 1, 0, y así sucesivamente. Digamos, si tomamos el cable 6, que es el cable que normalmente de forma estándar se utiliza en las acometidas o en las entradas de servicio, podemos ver que este cable 6
podemos llevar de ese cable 6 solo un cable en un ducto de media. Podemos llevar 2 cables en un ducto de 3/4 y podemos llevar hasta 4 cables en un ducto de 1. Entonces, si queremos meter una cometida o una entrada de servicio, al menos debemos usar un ducto de 1 pulgada, porque es el que nos va a permitir llevar 2 líneas de fase, una neutra y una adicional de atravesaje si se ocupa en ese punto. Entonces sería un ducto de 1 pulgada. Si ponen un ducto de 1 pulgada 1/4, pues tiene la ventaja que pueden meter un poquito más, pueden meter hasta 7 cables. Y como les decía, si van con forro, pues adicional, puede bajar la iluminación a 6. Y tenemos otros cables más gruesos. Hay viviendas que ocupan cable, por ejemplo, número 4, porque son viviendas que tienen bastante carga. Y en ese caso, tendríamos que utilizar un ducto de 1/4 para poder enviar 5 conductores, porque si usamos de 1 solo podemos enviar 3. Normalmente se usan 3 hasta la base del medidor, ¿verdad? Pero de la base del medidor para el centro de carga podemos llevar 4, porque va incluido el neutro. El tierra. Entonces, cuando utilicen cable 4, es mejor utilizar un ducto de, como lo pueden ver acá, un ducto de 32 milímetros, que sería un ducto de 1 pulgada 1/4. Después tenemos el de 38, que es 1,5 pulgadas, y de ahí salta a 51, que sería un tubo de 2 pulgadas. Si serían 25, es la mitad de 50. Este es de 1 pulgada y este es de 2 pulgadas. El doble de este sería 100. Sería este, 100. Sería un ducto de 3 pulgadas. El doble de 51 sería 100. Entonces el 102 que aparece ahí sería para un ducto de 3 pulgadas. Y así sucesivamente. Si queremos utilizar un cable, por ejemplo, el número 2, no lo podemos llevar por un ducto de media, ni por un ducto de 3/4, ni por un ducto de 1. Por mínimo tendría que ser un ducto de 1 1/4 o un ducto de 1,5. ¿verdad? Eso es para que ustedes más o menos comprendan, según el grosor del conductor, qué tipo de ducto ustedes van a usar. Y para ductos más grandes, como pueden ver acá, pueden ver ductos de 1,10, 2,0, 3,0, que estos ya van siendo ductos utilizados más que todo en la industria. El 1,0 ya no puede ir ni siquiera 1 en un ducto de media, porque es bastante grueso, ni en un ducto de 3/4. Tendría que llevar una línea, pero en un ducto de 1. Para llevar 2 líneas necesito un ducto de 1 1/4, y para llevar las 3 líneas necesito al menos un ducto de 1,5. Digamos, un 4,0 no se puede llevar en un ducto de media ni en un ducto de 3/4. Solo puedo llevar una línea en un ducto de 1, una línea en un ducto de 1 1/4, una línea en un ducto de 1,5. Y para poder llevar las 3 líneas con cable 4,0, que es bastante grueso, al menos necesito un ducto de 2. Esta es la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Sería la quinta columna de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un ducto de 2, que es el doble de 25. Este es de 1, este es de 2. Y el doble de este sería este, que es de 3. Bien. Podemos ver otros cables que son mucho más gruesos, que son cables utilizados totalmente en industrias o en sistemas de estaciones, por ejemplo, estaciones terrenas, sistemas de estaciones donde hay mucha carga, de distribución, sistemas de distribución, ya en bajo, en un voltaje en algo reducido, ¿verdad? Entonces vemos que cables conductores 250, 300 o 500, estos conductores más o menos también
andan alrededor de 550 amperios, lo que manejan. No se pueden mandar por un ducto ni de 3, ni de 1, ni de 3/4, ni de media, ni de 1/4. Solo podría mandar un conductor por un ducto de 1/4. No, perdón, por un ducto de 1,5. Un conductor por un ducto de 2. Y para poder llevar 3 conductores 500, digamos que llevo 2 fases y una neutra, sería un conductor de 2,5 pulgadas. Si ocupo 4 cables, sería un conductor de 2 pulgadas 3/4. Y si ocupo llevar 5 cables, como sea el hecho de un sistema trifásico que lleva 3 líneas, una fase y un neutro, para poder llevar 5 cables de este tamaño, por lo menos necesito un ducto, como pueden ver arriba, necesito un ducto de 3 pulgadas. No sé si está claro o tienen alguna pregunta. Ingeniero, Dígame. y en el caso del proyecto, que los tomacorrientes solo usan 2 o 3. Depende cómo lo quiera poner. Puede ponerlo con 2 líneas, si es un toma solo polarizado, pero si es un toma polarizado y aterrizado, lo tiene que poner con 3 líneas. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí. Ok. Luego pasamos a ver la clasificación de los tipos de aislamiento. Esta parte es bien importante que ustedes la comprendan. Tenemos varios tipos de materiales, tenemos las características de los materiales, dónde se aplican y a qué temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un conductor que es de tipo R, significa que es un conductor de cobre o de aluminio que tiene un material característico de aislamiento de hule. Lo menciona aquí. Estamos hablando de los tipos de aislamiento. Entonces el aislamiento sería hule. Si es un conductor que tiene aislamiento hule, solo se puede usar en un ambiente seco y trabajan a temperatura de 60 grados. No pueden trabajar a temperaturas mayores porque el hule tiende a deformarse fácilmente y entonces el cable se arruina. Luego tenemos un conductor RH, significa la R que trabaja con aislamiento de hule y la H que tiene propiedades que resisten al calor. H significa hot, propiedades que resisten al calor. Entonces, hule resistente al calor, trabaja en ambiente seco, y la diferencia con el anterior es que este puede trabajar a una mayor temperatura, 75 grados centígrados de operación. Recuerden que estos conductores no pueden llegar a 100 grados porque fácilmente se deforma el aislamiento, se avería, y esto puede provocar un corto o daños en el conductor. O sea, nosotros podemos tener un conductor bastante grueso de cobre que pase mucha corriente, pero su temperatura no debe exceder los 90 a 100 grados, porque el conductor en sí no se va a arruinar, sino que lo que se va a arruinar es el aislamiento. Por lo tanto, al arruinarse el aislamiento puede existir mayor sobrecalentamiento, cortocircuito y por ende un incendio. Luego tenemos otro que es RHH. RHH significa que es hule y tiene doble resistencia al calor. Es hule, H hot, doble resistencia al calor, entonces se define como material hule resistente a altas temperaturas. Trabaja en un ambiente seco y su temperatura máxima de operación son 90 grados. Este tipo de material funciona en lugares, por ejemplo, en desiertos o zonas que son muy calientes, ¿verdad? Los desiertos que trabajan a temperaturas ambiente mayores a 50 grados. Así como en Choluteca, en Nacaome, que a veces llegan las temperaturas también a esos valores. Entonces, en zonas así, y donde hay industrias que producen sus equipos mucho calor, generan mucho calor, entonces es mejor tener un tipo de material de aislamiento que sea WH, ¿verdad? Que resista bastante calor. Luego tenemos RHW.
¿Qué significa R? R es resistente al, vamos a ver, resistente al calor. La R es hule. La H, calor, hot, resistente al calor. Y la W es resistente a la humedad y a los medios agresivos. Cuando habla de humedad, habla de resistente al sol, a la lluvia, al polvo, etcétera. De hecho, hay materiales aislantes que también resisten el aceite, pero son otro tipo de material. Luego tenemos la parte que más nos interesa, mira, donde empieza la T. Aquí donde empieza la T, pues tenemos un material que es termoplástico. Trabaja en ambientes secos y trabaja a 60 grados. Pero si el material le incluimos la H, va a ser termoplástico y resistente al calor, porque la H significa, como les decía, hot. Resistente al calor, entonces va a trabajar en ambiente seco y a 75 grados. Y luego tenemos la THW. T significa termoplástico, H de temperatura, resistente al calor, la W resistente a medios agresivos y humedad. Ese es para ambiente tanto seco como húmedo. Aquí lo especifica, miren. Ambiente tanto seco como húmedo. Y luego miramos que es a 75 grados. Luego tenemos el otro que es termoplástico, THWN, que es el que más usamos nosotros en las instalaciones, que es termoplástico, resistente al calor, resistente al ambiente agresivo y también tiene una cubierta N. N significa que trae una cubierta extra de nylon, que lo hace más resistente, ¿verdad? Lo hace más resistente a la usabilidad o a la maniobrabilidad del conductor. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Tienen preguntas o le entendieron a todo? Necesito Por los que momentos ahorita no, ingeniero, sí está claro que Está claro, sí, solo son los diferentes materiales que usan los diferentes adhesivos, ¿verdad? Que resisten al calor. correcto. Bueno, Ingeniero, espero que... Dígame. y STHWN se utiliza solo desde que baja del poste a la caja de distribución o adentro de la caja de la casa también. Mire, lo que baja del poste a la mufa se llama cable triplex. Es un cable que trae, es un cable de aluminio, comenzando por ahí, ¿verdad? Porque el aluminio es resistente a la tensión. Acuérdense que el triple baja del poste y hace una comba hasta llegar a la mufa. Y a veces las longitudes son largas y son aéreas. Entonces, al ser aéreo, pues el peso del conductor debe ser soportado y lo soporta el mismo aluminio. Dos líneas de ellas son de fase y hay una que es sin forro, que es desnudo, que es para el neutro. Y normalmente el neutro es que sirve de línea tensora. Ese es un material diferente. Ese material con que viene el triplex también es resistente al calor, es resistente a la humedad, al sol, al polvo, a muchos digamos, a muchos ambientes hostiles. Eso es con respecto a la cometida. Con respecto a la entrada de servicio, que ya es de la mufa hacia hacia el centro de carga, ese tipo de conductores es tipo THWN. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver si Sí, le entendieron. y el que va a los circuitos derivados También siempre es... vamos a usar THWN para circuitos derivados y acuérdense que lo único que va a cambiar entre un circuito limitador y un circuito derivado es el grosor del conductor. Derivados vamos a tener varios grosores que pueden ser 14, 12, 10, 8, ¿verdad? Y de limitador puede ser 6, 4, etcétera. Vamos a ver, Edith Melissa. ¿Qué significa RHW, Melissa? Que es resistente al calor y al medio agresivo.
No, pero la R, ¿qué significa? No recuerdo. ¿Es un aislamiento de qué? De hule. Exacto. La R es hule, la H es calor y W es humedad, ¿verdad? Resistente a medios agresivos. ¿Estamos de acuerdo? Es para que ustedes más o menos vayan entendiendo y ya lo manejen. En otros tiempos las instalaciones eran THW, pero como todo viene evolucionando, ahora usamos el THWN. Inicialmente se usaba uno que era solo TH, después se usó otro que era THW y ahora se usa un THWN desde hace varios años, que es un cable muy bueno y que tiene doble protección en su aislamiento. ¿Alguna pregunta? Para si no pasa a otro tema. Ingeniero, se Bien. puede dar el caso hipotético que el neutro agarre corriente. Sí, acuérdense que el neutro sirve como cable de retorno. Y a veces, y acuérdense que también en nuestras viviendas ese punto, aparte de que entra como neutro, se deriva en la base de contador como un tierra. Una cosa es el neutro y otra cosa es el tierra, pero hay un punto donde la energía que pueda contener el neutro se puede ir a tierra para evitar golpes de energía en las personas, pero sí circulan corrientes. Entonces a veces las corrientes que circulan son menores porque la mayor parte de la corriente se va a tierra y al ser menor esa corriente que entra en la vivienda, pues de repente le da su toquecito. A veces se puede sentir que hay cierta cantidad de corriente. Entonces, tanto como el neutro y el tierra sí pueden agarrar corriente, ¿verdad? El tierra de sí, no, porque el tierra, a menos que no esté bien aterrizado. Pero ambos, tanto la línea neutra como la línea que va a tierra, circula corriente. Porque yo necesito enviar descargas a tierra, entonces esa corriente circula por ese cable y por eso va a tierra. La tierra sirve para absorber toda la energía. Si no tuviéramos un tierra, toda la energía de descarga, por ejemplo, cae un rayo en un poste, toda esa energía de carga entraría en todas las viviendas, ¿verdad? Y sería un desastre, quemaría todos los equipos, los aparatos, la gente puede morir de un paro cardíaco si está tocando algún aparato. Pero ese es un sistema de protección que en el momento que cae un rayo y entra una gran energía a su casa, sea aterrizada. Aunque antes de ser aterrizada en su vivienda, el sistema de líneas secundarias y de líneas primarias aterrizan en los postes esa energía. Si en el poste no se logra por algún error, alguna cuestión, no logra aterrizar esa energía, la va a aterrizar en la varilla tierra que usted tiene en su vivienda. Pero si no tiene varilla en su vivienda y hay falla en la calle y hay falla en la casa, es un desastre, va a entrar toda esa energía y va a ocasionar daños. ¿Estamos de acuerdo? Sí, genial. Gracias por responder. Bueno, entonces sigo con el tema. Si tienen más preguntas, háganlas. Entonces ya hablamos de esto, ¿verdad? De las denominaciones. Recuerden que cuando lleva el término H, ya hablamos de que las temperaturas pueden ser mayores, ¿va? 75 grados. Ayer hablábamos de un THWN-2, ¿se acuerdan? Ese tipo de conductor ya soporta hasta 90 grados y son los que son usados en zonas que son bastante calientes, ¿verdad? Como acá, miren, tenemos uno de 90 grados. Este tipo de conductor THWN-2 es más caro. Este tipo es el que nosotros usamos porque es el estándar para nuestras viviendas y se asume que pues tenemos un ambiente cálido, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y que ese es el tipo de conductor pues adecuado. Si hubiera un ambiente mucho más caliente, pues entonces podemos usar el otro tipo, solo que nos va a salir una instalación un poquito más cara. Bien, aquí tenemos unas fórmulas, así rápidamente, que las vimos ayer. Dijimos que esta fórmula que está planteada aquí, potencia igual a V por I, es una fórmula para la potencia monofásica. Y encontramos la corriente como potencia sobre voltaje.
Creo que hicimos unos ejercicios ayer cuando estábamos haciendo el cálculo del sistema alimentador. Y les decía, si la potencia fuera trifásica, tendríamos que usar esta fórmula. Corriente igual a potencia entre la raíz de 3 por el voltaje por el coseno de teta. Entonces, fíjense bien. Aquí, básicamente, tenemos potencia sobre voltaje, igual que acá. Potencia sobre voltaje. Lo único que hay que agregar para un sistema trifásico es la raíz de 3 y el coseno del ángulo, que viene a ser el factor de potencia. Ahora, si tenemos un sistema trifásico que ustedes saben que el 98, 99 o casi toda la energía es resistiva, como el caso de las viviendas, ¿verdad? Que lo que usa es más que todo energía resistiva, estufas, hornos. Entonces, en ese caso, si la energía es trifásica, podemos hacer esta aproximación. Corriente igual a la potencia entre raíz de 3 por B, porque el coseno del ángulo sería igual a 1. Eso aproximándolo. Eso para situaciones que son resistivas. Bien, luego tenemos por acá, a ver, ya lo que es el diagrama unifilar. Este es básicamente una representación gráfica de un circuito o de una instalación eléctrica de forma de una sola línea. La instalación eléctrica, pues, la podemos ver desde un punto de esquema unifilar que se dibuja mediante una sola línea y es una forma fácil de poder ver qué es lo que pasa o qué es lo que hay dentro de una instalación eléctrica. Entonces, pues, típicamente el esquema unifilar va a tener una estructura de árbol, así como se mira acá abajo. Una estructura que va ramificando, sería una estructura de árbol, aunque existen muchos tipos de estructura. Así como han visto ustedes, tal vez en sistemas, ¿verdad? Que hay estructuras en estrella, estructura de árbol, hay un montón de estructuras, sobre todo en la parte de comunicaciones, en la parte de sistemas de líneas de transmisión de datos. Existen diferentes diagramas, entonces esos diagramas pueden ser en árbol, en estrella o en otro tipo. Aquí el que más se usa, pues, para la parte eléctrica es el unifilar, y que es en forma de árbol de este tipo. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí representado es la acometida o el sistema del circuito alimentador. Esta parte sería el sistema del circuito alimentador. Y si ustedes miran, se le planteó 3 líneas aquí pequeñas, que significa que van las 2 fases y la neutra. Entra un disyuntor principal de 100 amperios, que es el que controla todo lo demás. Y luego, a partir de esta barra, salen todos los circuitos derivados, que sería el circuito de 15 amperios de iluminación, el circuito de 20 amperios de toma corriente, circuito de 20 amperios de posiblemente un motor o un motor bomba, el circuito de 50 amperios de estufa, el circuito de 20 amperios de otro circuito de tomas, otro circuito de 50 amperios de calentador, y por último tenemos circuitos libres. Podemos tener otro adicional o otros 2 adicional como circuitos libres para expansión. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, en la estufa, como son 2 fases, aquí se le planteó 2 líneas, ¿no? Sería que la estufa ya va a la fase 1, fase 2, y ya queda omitida la neutra, o sea, porque ya va incluida la neutra. Es como acá, tenemos que la iluminación es 120 voltios y lleva una línea que es viva y una línea de neutra. Pero aquí solo ponemos una línea, asumiendo que lleva una línea de fase y que la neutra ya va incluida. Entonces así hacemos un diagrama pequeño, fácil de leer, y le llamamos diagrama unifilar. ¿Entendieron a eso? ¿No tienen alguna duda? O sea, cuando nos preguntan ustedes y cuando nos preguntan. Ese disyuntor de 100 no es necesario que sea igual a la suma de los de abajo. No, no es necesario.
porque Y- igualmente lo que van abajo son aquellas potencias que cuando llegue su valor máximo, esos disyuntores se van a disparar. Entonces normalmente no trabajan a ese valor máximo, por eso el disyuntor principal trabaja a otro valor. No sé si me entiende. Es como que ya llevara su factor de demanda, ¿ve? No va a ser lo mismo porque, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver así. ¿Ve? Yo tengo aquí que la iluminación lleva 15 amperios, pero posiblemente de iluminación solo estoy ocupando 3 amperios. Tal vez hay 4 o 5 lámparas encendidas. El de tomas, no todo se está utilizando, no se están utilizando los 20 amperios. Entonces, por lo tanto, puede ser de que solo esté utilizando 5 amperios, 10 amperios. El motor lo mismo, no trabaja todo el día. La estufa no trabaja todo el día y tampoco utiliza los 50 amperios. ¿Por qué razón? Porque los 50 amperios los utilizaría si tuviera el horno encendido y las 4 hornillas, cosa que casi nunca pasa. Cuando ustedes cocinan en su casa casi no usan el horno, usan tal vez 2 hornillas o 3 y las otras partes están apagadas. Y aunque todo estuviera encendido, recuerden que llevan unos bimetálicos para mantener la temperatura. Entonces estos sistemas están encendiendo, apagando al nivel de temperatura que deben de trabajar. Por otro lado, tenemos otros tomas igual, que no todo va a estar trabajando al 100%. Lo mismo el calentador va a trabajar en cierto promedio de potencia. Por lo tanto, este no necesita ir al valor de los disyuntores de abajo. Porque yo le entiendo su pregunta. Aquí, si nosotros sumamos todo esto, tendríamos como 175 amperios. Pero igual, si usted le aplica un factor de demanda a 175 amperios, no necesita poner los 175, necesita tal vez poner la mitad. Entonces aquí esto está calculado ya con su factor de demanda para 100 amperios. No sé si se le entiende. Sí, pero el valor de 100 sale de los cálculos de Sí, todo el factor que vimos ayer. claro. Esa es la parte importante de lo que vimos ayer, que al final nos va a dar un conductor. Nosotros calculamos ayer los conductores de fase, neutro, ¿verdad? Y aterrizaje. Al final nos da un conductor con una ampacidad. Y en base a esa ampacidad vamos a poner el breaker o el disyuntor que necesitamos para interrumpir la corriente. Por ejemplo, el caso de ayer, yo le puedo poner un ejemplo. El caso de ayer era, creo que nos daba 125 amperios, ¿verdad? O 93 amperios nos daba el ejercicio. ¿Se acuerdan o no? No recuerdo. Bueno, No me acuerdo. yo sí me acuerdo. El ejercicio, la parte primera nos daba 93. Pero yo les decía que hay entre 95 y 125, entonces cogíamos el mayor, superior y mayor 125. Pero nosotros podemos poner el disyuntor un poquito más abajo. Si yo tengo 125 de ampacidad, el disyuntor queda un poquito más abajo y lo ponemos en 100. Porque el disyuntor, el disyuntor lo que trata es de proteger el conductor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es más o menos la idea pues, que ustedes deben de captar para poder realizar una instalación eléctrica segura. Ingeniero, entonces siempre ponemos los amperajes que tiene cada iluminación, toma, estufa, no importa si sea, como dijo el compañero, la suma que está arriba, ¿no? No le escuché la pregunta. No, ¿Me la podía que si tenemos, que no importa que sean 100 amperios, siempre abajo le ponemos los amperajes que tengan la iluminación, tomas, motor, estufa, el calentador de agua, no importa, ¿verdad? No importa porque cada aparato va a tener su corriente máxima. En el caso de la estufa, fíjense bien, en el caso de la estufa, yo voy a usar un tipo de conductor. En base a ese conductor, yo voy a poner mi disyuntor, ¿verdad? Lo mismo en el caso, fíjense bien, en el caso de la iluminación, yo no voy a tener todas las lámparas encendidas, pero sé que si las tuviera todas encendidas,
debe quedar protegido el conductor, y para proteger el conductor dice que son 15 amperios, dice el Código Nacional Eléctrico, para un cable 14, que son 20 amperios para un conductor número 12, que es para los tomacorrientes. Yo lo que voy protegiendo es el conductor, aunque la capacidad no llegue a su máximo, pero si llegara a su máximo están protegidos. Y partiendo de eso, yo voy a ver si hago mis cálculos normales para la factor de demanda, que es el cálculo del sistema alimentador, para yo calcular un cable adecuado. O sea, yo puedo poner en el sistema alimentador un cable más grueso, pero pasarían dos cosas, es cierto. No se va a recalentar porque está más grueso. Nunca va a llegar, digamos, la corriente a un valor máximo de ampacidad. Tenemos que poner un disyuntor más grande, pero todo eso que conlleva, aparte de que no vamos a utilizar ese conductor, estaría subutilizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos haciendo más cara la instalación. O sea, ustedes pueden colocar en una instalación un cable bastante grueso y ustedes ahí dicen, estoy seguro que eso no se va a calentar. Puede ser, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con esa instalación? Va a ser muy cara porque están metiendo un conductor muy grueso. Entonces, la idea de todos estos cálculos es poner un conductor adecuado para que el dinero invertido sea eficiente. Lo mismo pasa si nosotros metemos un conductor muy grueso, la instalación va a trabajar bien, pero tenemos dinero mal invertido. Eso en primer lugar. Entonces, la idea de aprender a calcular es poder colocar los materiales adecuados de manera que nos salga una instalación económica, eficiente, aunque no sea bonita, como decía la vez pasada el documento, aunque no sea bonito, aunque no sea estético, lo que nos permite el Código Nacional Eléctrico es darle seguridad. Y aparte de la seguridad, pues, que el proyecto sea relativamente no barato, sino que sea económicamente real, pues, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok. No, de mi parte solamente. Gracias. Solamente. Bueno, entonces sigo con el documento. Ya voy a terminar. Bien, aquí hay otro tipo de sistema unifilar, pero lo que hace es que lo dividen en dos puntos. Un punto izquierdo y un punto derecho. Aquí se manejan unas cargas y aquí otras. La diferencia del anterior es que este ya lleva incluido interruptores diferenciales. Más adelante vamos a ver para qué sirven estos interruptores. De momento lo único que les puedo comentar es que sirven para evitar daños a las personas. Si una persona toca cualquier línea de estas aquí abajo, al haber una carga que va de la mano de la persona hacia el piso, hacia el suelo, al percibir este interruptor una pequeña descarga, en cuestión de milisegundos desconecta. De tal manera que es tan rápida la desconexión que la persona no siente la descarga. Eso evita pues daños a que pueda haber problemas de paros cardíacos y otros sistemas. O que haya por ejemplo, una línea que se esté aterrizando por algún error. Entonces también estos interruptores desconectan. Más abajo pues tenemos lo que son las protecciones contra sobrecorriente. La idea de instalar estos dispositivos de sobrecorriente es poder desconectar un circuito antes de que se exceda la carga máxima, o sea, antes de que excedamos la capacidad del conductor, nuestro breaker o nuestro disyuntor debe funcionar para hacer la desconexión. Esto va a evitar sobrecalentamiento en los conductores y va a evitar daños que puedan provocar incendios y también que puedan provocar daños a las personas. Los dispositivos de sobrecorriente deben de ser calculados. Era la pregunta que ustedes estaban haciendo. Deben de ser calculados con la capacidad de corriente máxima que va a depender del conductor. O sea, yo voy a poner mi breaker dependiendo de lo que mi conductor pueda manejar. Si mi conductor solo maneja 100 amperios, pues le voy a poner un breaker de 100 amperios o un poquito más abajo. Si mi estufa o cualquier otro aparato tiene un conductor que maneja 50 amperios, pues yo puedo manejar un breaker de 50 amperios o un poquito más abajo, de 40.
difícilmente se me va a disparar porque, como les decía, la carga máxima del estufa no se usa, difícilmente se usa completa. Y aparte de eso, los conductores, si dicen que manejan 100 amperios o 50 amperios, tienen una pequeña tolerancia. Bien, los dispositivos de sobrecorriente, pues los debemos de calcular uno por uno, así como vamos a calcular pues los circuitos derivados. Existen diferentes tipos de dispositivos contra sobrecorriente y entre ellos están los disyuntores, los breakers, los fusibles térmicos, los fusibles con retardo, los disyuntores diferenciales que vimos arriba, que de los cuales vamos a hacer una tarea y que ustedes van a tener pues un mejor concepto y conocimiento de ellos. Luego entramos a lo que son aterrizajes. Miren, el propósito de aterrizar una instalación eléctrica es darle seguridad a las personas que manejan el equipo, ya sea en una vivienda, en un negocio, una fábrica, un comercio, una industria, etcétera. Ya sea una central telefónica, una central eléctrica, lo que sea, tiene que tener sistemas de seguridad que puedan aterrizar todas esas energías que están de más, pues, como las descargas, los rayos y todo eso. Una instalación eléctrica que no esté apropiadamente aterrizada va a provocar daños tanto materiales como a las personas, tanto de lesiones como de muerte, ¿va? Y aquí podemos ver cómo podemos aterrizar. Ya habíamos visto la parte esta de la varilla, ¿va? Sacamos una línea que le llamamos de tierra y la conectamos a una varilla. Esta varilla debe tener por lo menos 2 metros de longitud o 2,40. Con el fin de que podamos tener una menor resistencia de tierra. Entre menor es la resistencia de tierra, mejor es la conducción de la corriente hacia tierra. La misma tierra nos sirve para disipar. O sea, si nosotros no tuviéramos sistemas de tierra, no existiera la tierra, todas esas descargas atmosféricas entrarían a las viviendas, entrarían a todos lados, harían un desastre. Pero todas esas descargas, tanto atmosféricas como de otro tipo, se diluyen o se disipan a través de la tierra. Luego podemos ver pues que este sistema de varilla también lo podemos hacer con un sistema de malla, como se ve aquí. Tenemos un sistema de malla que sería un cable desnudo, bastante grueso, algo así como número 2, sin forro, ¿verdad? Que va enterrado por lo menos a medio metro, entre medio metro y 1 metro de profundidad, alrededor de toda la vivienda, o alrededor de toda la estación, o alrededor de toda la parte donde tengamos equipos. Entonces, esta malla, vamos a llevar el conductor de tierra que vemos acá, lo vamos a llevar a una esquina, ya sea acá o acá, para aterrizar. De acá, si queremos mejorar todavía nuestra resistencia de tierra, pues podemos conectar varillas en las esquinas hacia abajo. Si nosotros abrimos un medio metro, de medio metro para abajo, podemos conectar más varillas, unas 3, 4 varillas que nos van a reducir la resistencia de tierra. Y por otro lado, pues tenemos lo que es el pararrayos, que también es un sistema de protección. El pararrayos viene siendo un plato como de 20 centímetros. Es un plato de 20 centímetros de diámetro que tiene más o menos esta varilla puntiaguda aproximadamente de 60 centímetros. Esta varilla se enrosca en este plato y este plato se conecta con 4 tornillos a la base, por ejemplo, de un edificio, en la terraza de un edificio o en la base de un poste. En una parte alta, pues conectamos este pararrayos y lo llevamos a tierra, igual que el sistema que vimos anteriormente, lo llevamos con un cable y lo conectamos ya sea a una varilla o a una malla de este tipo. Esto nos va a permitir que cualquier descarga atmosférica que caiga, por cuestiones más o menos estadísticas, nosotros no sabemos exactamente dónde va a caer un rayo, pero la tendencia es que el rayo busca las partes altas y metálicas. Si el rayo cae, él va a tratar de caer pues
o buscar esta punta del pararrayo, y al caer en esta área, pues él se va a ir a tierra. Por eso hay que tener cuidado en zonas que son como campos de fútbol, por ejemplo, que no hay edificio alrededor. Y cuando está lloviendo, la gente está caminando en un campo de fútbol. La posibilidad de que les caiga un rayo es bastante grande, porque el rayo va a caer exactamente en el objeto o la persona que tenga un punto alto mayor al sistema del campo de fútbol o al sistema de grama. Esa es la razón por la que muchas personas sufren de ese tipo de fenómenos. O a veces estamos en nuestra casa, está lloviendo y salimos afuera a que nos caiga el agua, pero si es un día que hay días que son lluvias más que todas las lluvias en vez de agua son más de rayo, hay que tener mucho cuidado. Entonces es bueno protegerse. Cuando está lloviendo y hay rayos, es mejor meterse dentro de una instalación y no estar afuera. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces en campos de fútbol, en las graderías, que son de madera con techo metálico, el rayo cae en el techo metálico y a la persona que influye la descarga sobre las personas que están dentro. Y se han dado casos que han muerto muchas personas al mismo tiempo por ese fenómeno. Entonces, como les digo, no sabemos exactamente dónde va a caer un rayo, pero tenemos la certeza, según los estudios que hay, tenemos la certeza que los rayos tratan de caer en las partes altas de los objetos en la dirección en que vienen. Si viene en una determinada dirección y hay un objeto alto, pues va a tener que ir sobre ese objeto. Y es por eso la razón que en los edificios altos ponemos pararrayos. Estos pararrayos se llaman pararrayos Franklin. No sé si tienen preguntas. Entonces el cable de un pararrayos es demasiado largo, entonces podría decir, ¿verdad, ingeniero? Para que llegue a tierra. Si el edificio tiene varios pisos, sí, tiene que tener un cable que venga desde el 10º piso, por decir algo, hasta tierra. Si viene desde un 50 pisos, va a tener que tener un cable tan alto como 50 pisos y llevarlo a tierra. Ese es el costo de tener edificios grandes, ¿no? Y no solo ponen un pararrayo. En edificios bastante altos ponen 4, 5, 6, 7 pararrayos en la parte alta. Entre más pararrayos tengamos, vamos a tener certeza de que el rayo va a caer en un pararrayo y no en una edificación o en una persona, ¿verdad? ¿Y el cable dónde estaría instalado? ¿Cómo así? O sea, ¿dónde iría el cable instalado para que llegara a tierra? Normalmente el cable viene externo. Normalmente el cable de lo que es pararrayos tiene que ser externo. Porque si ustedes lo tiran por dentro del edificio pueden ocurrir problemas de descarga. Tiene que venir externo. Entonces ponen tuberías desde el punto del pararrayo hasta llegar a tierra. Y por esas tuberías van el cable. Aunque hay instalaciones que no ponen la tubería, solo ponen el cable y tratan de que el cable no se mire poniéndole algún tipo de estructura para taparlo, para que se vuelva más estético. Pero eso ya depende de que la persona quiera tener más estético su edificio o no. Lo importante es que esté, como quien dice, protegido con el pararrayo. Aunque algunas personas, no sé si ustedes se han fijado, funcionan como pararrayos. Cuando está lloviendo ponen la sombrilla. Y la sombrilla es un tipo de pararrayo. Más bien es peligroso andar una sombrilla cuando está lloviendo. Muchos creemos que por andar la sombrilla nos estamos tapando del rayo y no es cierto. Entonces, en esos casos sí que son atmosféricos hay que tener mucho cuidado. No hay una investigación que diga que yo estoy protegido aunque tenga 1000 pararrayos en una edificación. No hay lo único que puedo tener es un cierto de certeza que los rayos van a caer sobre las partes altas donde hay pararrayos. Pero si yo estoy subido en una terraza y tengo a mi alrededor
10 pararrayos y yo soy una persona alta que excedo la altura del pararrayo, lo más posible es que me va a caer a mí el rayo. Entonces, ese es el tipo de conocimiento que ustedes deben de tener acerca de los rayos y las protecciones. Ahora, si no hay nadie en la terraza y estamos en los niveles de abajo, estamos protegidos, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, ¿qué tipo Diga. de aislamiento mantiene este tipo de cable de cobre para rayo? ¿Cómo se prepara el aislamiento para este tipo de cable? Ninguno. De hecho, la línea que se usa para aterrizar esa energía viene sin forro. No hay aislamiento. La línea se trabaja sin forro, directo, porque no tendría sentido ponerle forro. Entonces, normalmente son cables bastante gruesos que no llevan ningún tipo de forro, van desnudos y van hacia tierra directamente y van en línea recta. Porque normalmente si ustedes hacen una curva, en esa curva la energía puede salir en dirección de otro sitio. Es importante que las líneas de los pararrayos vayan lo más posible en línea recta, ¿verdad? Al haber una curva en la línea, en esa curva el rayo puede cambiar de dirección o la energía cambia de dirección. Entonces, bueno, pues que vaya en línea recta, desnudo, porque tampoco, aunque tuviera forro y una persona estuviera tocando ese cable, no lo va a proteger. Es demasiada energía, ¿ves? Es como las líneas de alta tensión, ¿no? Demasiada energía que con solo medio acercarse, más bien la energía lo jala y lo pega. Entonces, esos sistemas así de tenerle mucho cuidado. ¿Alguna otra consulta? Dice que me gusta cuando hacen preguntas porque hacemos más interactiva la clase. Pero tengo unas secciones que pregunto y nadie me contesta nada y me preocupa. Más bien me preocupa. Bien, si no tienen más preguntas por hoy, pues nos vemos la próxima semana. Traten de entrar al aula virtual porque voy a dejar el material y voy a dejar una tarea. Y nos vemos la próxima semana y pasen buenas tardes. Que tengan un buen día.